días. Bueno, vamos a informar con la mecánica de las preguntas de ustedes que representan el sentir, los sentimientos de la gente, de lo que está sucediendo en el país. Se nos quedó pendiente Juan Carlos y Sara Pablo, y ahí terminamos y abrimos, ¿no?, para nuevas preguntas. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Tres preguntas. La primera, si nos puede hablar de lo que usted sabe. Regularmente, como usted nos ha mencionado, un presidente de la República sabe todo lo que pasa en el país. Hace unos días hubo un atentado en contra de Omar García Harfuch, que actualmente funge como secretario de Seguridad Ciudadana de la capital de la República Mexicana, pero se menciona en redes sociales, en corridos periodísticos, de que él tuvo mucho que ver con Genaro García Luna, que prácticamente la carrera que él tiene se la debe a Genaro García Luna, hoy obviamente involucrado en esta cuestión allá en Estados Unidos. ¿Qué nos puede comentar usted de él? ¿Qué sabe usted de él en cuanto a esta cuestión de inteligencia que tiene el Gobierno de México y también de las amenazas que hay en contra de otros secretarios, de otros funcionarios públicos? Se menciona al secretario de Relaciones, Marcelo Ebrard. ¿Qué nos puede comentar de ello, por principio de cuentas? Gracias. Bueno, constantemente hay anuncios, llamadas de amenazas a servidores públicos y se toman precauciones siempre. En este caso, creo que 10 días antes se tuvo información de que un grupo iba a trasladarse a la Ciudad de México para llevar a cabo un atentado y se mencionaba a los posibles blancos. Entonces se dio la instrucción primero de informarles y de cuidarlos, protegerlos. Esto creo yo que fue pues una ayuda y tiene que ver con la inteligencia, que no espionaje. Y por eso creo que no fue más grave la situación, aunque fue algo muy delicado. No puedo decir más que eso acerca de tu pregunta. La segunda tiene que ver con el Infonavit. Durante la gira que efectuó por los estados del centro del país, se dio a conocer por parte de un ciudadano que pidió información pública el caso de Gustavo de Hoyos, una persona que tiene una fundación en cabeza Mexicanos contra la Corrupción, que ha estado en contra de la 4T, ha buscado denostar incluso algunas de las acciones de su gobierno, pero este ciudadano logró tener acceso a información donde este señor cobraba hasta $1 millón mensuales por fungir como consejero en el Infonavit. Usted ha mencionado que se busca erradicar la corrupción del país. Le preguntábamos en las conferencias vespertinas directamente al director de Infonavit si había alguna investigación, aunque sea de oficio, en contra de este señor, que pues $1 millón mensuales, pues prácticamente es, como dirían por ahí, un recordatorio familiar hacia los mexicanos que menos tienen. Usted, ¿qué es lo que contempla hacer para que este tipo de cosas no sucedan más en el país? Que una persona, por sentarse en una silla como consejero, gane hasta $1 millón al mes. Bueno, no tengo información precisa sobre este hecho, pero sí habían prácticas, ¿no?, de abusos, funcionarios públicos, dirigentes sindicales, dirigentes de las organizaciones empresariales que se servían con la cuchara grande. Había mucha corrupción. Por eso enfrentamos una campaña permanente de ataques, porque se está llevando a cabo una transformación. Yo ofrecí desde la campaña que íbamos a desterrar la corrupción, que íbamos a arrancar de raíz ese mal que tanto daña a México, que lo considero el principal problema de México. Sostengo que es la principal causa de la pobreza, de la desigualdad, de la violencia. Entonces, los grupos que vivían al amparo del poder, que medraban, pues están inconformes. En el caso de este dirigente de la Coparmex, ya nos acusó hasta con el rey de España. Pero hay un dicho en mi pueblo, según el cual cuando pasa algo así, la expresión es por algo será. Entonces, por algo será.
ya no son ellos los que se benefician del presupuesto. Ya no se permite que el presupuesto se quede en una minoría. El presupuesto es dinero del pueblo y se le regresa lo más que se puede a la gente. Y no se le puede regresar todo porque en los gobiernos corruptos anteriores se endeudó al país y tenemos que pagar intereses de la deuda. Y tenemos que destinar recursos a instituciones que se crearon para simular que se combatía la corrupción o que iba a haber transparencia o que se atendía a la gente. Y todo eso significa un gasto oneroso, es un aparato burocrático costosísimo, un gobierno que le cuesta mucho al pueblo, un gobierno mantenido y bueno para nada. Y ahí estamos buscando que la mayor parte del presupuesto le llegue de manera directa a la gente y ajustando el aparato burocrático, que no haya el lujo insolente que había. Pero esto pues no les gusta a nuestros adversarios y a sus voceros. Imagínense si, lo he dicho en otras ocasiones, recibían hasta 1 millón de pesos mensuales algunos columnistas, y ahora pues ya no reciben esa cantidad, no dejan de tener ingresos. Ahora que se vayan preparando, porque estoy buscando la manera de que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa. ¿Cuánto les dan para atacarme? Ganan por eso. Entonces deberían de cooperar en algo. Que sigan atacando, ¿no? Pero que de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden en algo. O sea, si son, pues ya no 1 millón, pero 500,000, que aporten 50,000 para una causa justa, y ya con eso mantienen su permiso, su licencia para seguirme atacando. Y la tercera, relacionada con este viaje que va a tener a Washington, ¿cuándo parte a Washington? Y también relacionada, 2 meses ya para que sea la rifa del avión presidencial. ¿Qué noticias nos tiene? ¿Ya hay comprador? ¿Se va a vender? ¿Se va a quedar como parte del gobierno mexicano? Gracias por sus respuestas. Sí, mire, antes de contestarte tus 2 preguntas, quiero aprovechar que estoy hablando de los medios para informar que sí van a venir los de Twitter a informar a partir de la invitación. Y sí, yo quiero, de una vez les adelanto a los de Twitter, quiero que independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan en Twitter y que nos expliquen cómo operan los bots que son personas ficticias, robots, que independientemente de que nos expliquen eso, que es muy importante pues, para todos, yo quiero que ojalá y ese día nos traigan, si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierten en Twitter. Que esto incluya a personas físicas y morales, es decir, a ciudadanos, empresarios y a corporaciones, a partidos políticos, para saber quién es quién en la compra de servicios de Twitter. Una lista, si pueden hacerlo, ¿no? Porque como en todo, lo más eficaz es seguirle la pista al dinero. A ver quién aporta más. Acerca de tus preguntas sobre el viaje, ¿no? Voy a
a ir a Estados Unidos, como ya es sabido. Me voy el martes, un día antes, para estar a tiempo, y el miércoles es el encuentro con el presidente Donald Trump. Hoy se va ya a definir si llega y nos acompaña el primer ministro Trudeau de Canadá, o es una ceremonia nada más de el gobierno de Estados Unidos y nosotros. Hoy vamos a saber sobre eso. Estamos avanzando en la rifa. Ya se han vendido muchos boletos. Voy a pedirle, si les parece, el lunes al director de la Lotería Nacional que les informe cómo vamos con la venta de los boletos para la rifa del 15 de septiembre del avión presidencial, que es, como ya saben ustedes, entregar premios de 20 millones de pesos a quienes se saquen esta rifa. Se van a entregar en premios 2.000 millones de pesos en premios. Entonces van a informarles cómo vamos. Pensamos que se van a vender todos los boletos porque la gente está ayudando, cooperando. Todo lo que se obtenga de la rifa es para la compra de equipos en hospitales, para comprar equipos médicos. Así se definió desde el principio, desde antes de la pandemia y ahora con más razón, para que dejemos muy bien equipados todos los hospitales. Ese es el propósito. Y el avión tiene ofrecimientos, o sea, hay ofrecimientos para la compra del avión, pero como vino la pandemia, todo se detuvo. De todas maneras, le voy a pedir también al director de Banobras, a Jorge Mendoza, que venga el lunes y que explique cómo va lo de la venta del avión, de todos los aviones, de los helicópteros, y cuándo regresa el avión, si no se va a vender, cuándo va a regresar y se le va a entregar a la Fuerza Aérea para que lo siga manteniendo, porque constantemente se le está dando mantenimiento hasta que se venda. Pero independientemente de que si se venda o no el avión, si sale el comprador, de acuerdo al avalúo, porque se podría vender pero rematarlo, y eso no se quiere, tiene que ser en el precio del avalúo. De todas maneras, con la rifa, pues vamos a obtener ya recursos suficientes. Sara. Preguntarle sobre el caso de Guanajuato. Hay información que indica que este ataque, esta masacre en este centro de rehabilitación fue cometida por el Cártel Jalisco. ¿Ustedes qué informaciones revisaron en el Gabinete de Seguridad? También preguntarle sobre Guanajuato, ¿qué dato tiene? Porque dijo que se iba a hacer una investigación porque habían liberado a todos los integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, incluida la mamá del Marro, que había sido detenida. ¿De quién había sido la responsabilidad? ¿Qué es lo que tiene hasta el momento? Pues es algo que se está investigando todavía. Pues son hechos muy lamentables porque a mansalva se asesina a jóvenes que están en estos centros de rehabilitación. Hay varias versiones de que en los centros de rehabilitación están también pues representantes de las bandas de delincuentes que no están registrados legalmente, que están promovidos por la misma delincuencia. Como sea, son crímenes, ¿no?, inaceptables, horrendos. ¿Quién lo hizo? También se está haciendo la investigación. Sigue habiendo en Guanajuato un problema serio, grave. Vamos a continuar nosotros ayudando a que se proteja el pueblo de Guanajuato. O sea, tienen instrucciones tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública, de estar atentos, pendientes. Es un asunto de enfrentamiento, en efecto, de bandas, y también es algo que tiene que
verse como un problema que se dejó crecer, ya sea por irresponsabilidad o por contubernio. Es decir, o se omitió o se toleró y creció mucho. Tan es así que tienen base social y eso no se construye de la noche a la mañana, eso lleva tiempo. Entonces se está trabajando lo mismo con la idea de que es mejor la inteligencia que la fuerza y se está trabajando bien en ese sentido. No hemos podido controlar los enfrentamientos, siguen habiendo agresiones. Ayer fue de los días con menos violencia y Guanajuato arriba. A ver si está la gráfica, el reporte. Después de lo de la agresión a este centro de rehabilitación. Mire, ¿cómo está? Tres estados sin homicidios y 22% de los 68 homicidios de ayer en Guanajuato. Entonces, estamos trabajando en este tema. Hoy la licenciada Olga Sánchez Cordero, que es una experta en cuestiones jurídicas, fue ministra de la Corte, dio a conocer una tesis que existe en el Poder Judicial acerca de el cateo. Cuando dejan en libertad a las personas que se detuvieron en Guanajuato, se argumentó de que no había orden de cateo o que llegó tarde la orden de cateo. Con lo mismo es que se utiliza, ¿no?, como excusa de que está mal hecha la investigación o se procedió mal para dar pie a que se libere a los presuntos delincuentes. Entonces, la licenciada Olga hoy trató el tema y hay una tesis, hay jurisprudencia en la Corte acerca de que cuando se tiene información de que al interior de un domicilio se está cometiendo un ilícito, hay flagrancia, se puede intervenir. Y ese fue el caso, independientemente a qué horas llegó la orden, cuando entra la policía, la Guardia Nacional, lo que encuentran es droga y dinero. Y sin embargo, aplicó otro criterio. Entonces, hoy que ella en la mañana hace, la licenciada, una exposición sobre el tema, le pedí que de manera respetuosa, porque se trata de un poder independiente, autónomo, se envíe por escrito al presidente de la Suprema Corte, que es a la vez presidente del Consejo de la Judicatura, esta tesis. Desde luego, él formó parte de lo mismo, pero no es un asunto de los ministros. Puede ser desconocimiento de jueces, de magistrados, o conociendo que existe esta tesis y que puede aplicarse, no lo hacen, porque antes nadie decía nada. Por eso también fue muy importante que ayer la Fiscalía diera a conocer lo del soborno a los integrantes del juzgado para liberar a esta persona vinculada con los casos o con el caso de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. El Tribunal Público, porque antes ni nos enterábamos. Se sabía, pero no así, que un presunto delincuente en un caso tan
delicado, como es la desaparición de los jóvenes, y luego de una conferencia del anuncio del fiscal general, por dinero, se libere al implicado. Eso sería la gran nota en el mundo. Aquí no pasó nada en los medios. ¿Dónde están los comentaristas, expertos? Porque es algo gravísimo. Es como la noticia de que va a venir o aceptó ser extraditado porque va a cooperar con la Fiscalía el señor Lozoya. Silencio. Un silencio cómplice. Cuando es, imagínense que venga este señor y que diga, pues yo entregué dinero o recibí porque entregué dinero a todos estos personajes, o porque me lo pidieron, me lo ordenaron para llevar a cabo ciertas acciones. Pero silencio. En otros países, imagínense, este asunto tiene que ver, entre otros, con el caso Odebrecht, que en México no había sido atendido. ¿Cómo creen que voy a quedar callado y no voy a expresar que la Comisión de la Transparencia, el Instituto de la Transparencia, una de sus resoluciones fue mantener en secreto el caso de Odebrecht? El Instituto de la Transparencia resuelve mantener en secreto. El escritor Kafka es costumbrista. Es surrealismo puro. Las series de Netflix, no, son muy fresas, sí, aburridas. Esto sí es importante, esta realidad amarga, perversa, todo esto que existía. Entonces, por eso, tanto coraje contra del gobierno que represento. Y no solo contra el gobierno que represento, se meten hasta con mi familia. También eso quiero aprovechar para decirles que es conmigo, no con ellos. Mi esposa no va a ser candidata a nada. Ella no es primera dama, es una mujer independiente, con criterio. Lo que ella expresa es lo que piensa, y yo no censuro, no limito su libertad, porque pues la han emprendido contra ella, desde luego contra mi hijo. Entonces, es conmigo, yo soy el que le estoy conduciendo el proceso de transformación. Yo soy el que estoy a la cabeza de este proceso para erradicar la corrupción. Y me siento orgulloso. Además, no estoy solo, somos millones de mujeres, de hombres que estaban hartos de que una minoría se sintiera dueña del país, de que México fuese el país de unos cuantos y que no contara el pueblo.
que se humillara al pueblo, que se ofendiera al pueblo, que se robaran el dinero del pueblo. Entonces vamos a seguir adelante. Sobre este caso de Guanajuato, nada más preguntarle si pediría usted que también se investigue a los jueces o los responsables de que quedaran en libertad todos estos integrantes del cártel Santa Rosa de Lima. Ya decía que está esta tesis. Es que de acuerdo a esta tesis, sí, podría fincárseles responsabilidad, pero eso ya va a corresponder al Consejo de la Judicatura y a las autoridades competentes en Guanajuato. Hoy va a enviar la carta la secretaria de Gobernación al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es a la vez, repito, presidente del Consejo de la Judicatura, y le voy a pedir, no creo que haya problema, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el ministro Zavala, es Saldívar, Arturo Saldívar, es una gente de primera, es una gente íntegra, una gente buena. Entonces, a ver si se da a conocer, que tengan ustedes el texto de la carta para que se vea el fundamento legal. Y si hay motivos para que se investigue y se castigue a los responsables, que se haga. Y preguntarle sobre su viaje, presidente. Ha dicho que es para el tema del TEMEC, pero también ha dicho que es una visita política. Estará reunido en una bilateral con el presidente Trump. ¿Usted qué temas pondría sobre la mesa? ¿O solo van a limitar el diálogo a este asunto comercial? Preguntarle, entiendo, se va en vuelo comercial el martes, si nos puede compartir su itinerario, dónde va a ser escala, y también si el presidente Trump, sé que no es una visita de Estado, pero si le ha ofrecido la casa Blair para hospedarse, o dónde usted se va a quedar allá. Pues estoy viendo todo eso. Ya compré los boletos para salir. Ya en su momento se va a decir, para que no le demos tanto tiempo a los que puedan ir a provocar, que no les hagamos el trabajo, ¿no? Que investiguen un poco. Y el que vaya, pues ya sabemos que es conservador, opositor, y sí vamos a salir el martes para estar un día antes del encuentro. Eso es lo que está ya establecido. Se está revisando el formato del encuentro y sí el tema principal es el inicio de esta nueva etapa del Tratado Comercial de México con Estados Unidos y Canadá, que considero, repito, es un momento importantísimo, la entrada en vigor del tratado. Nos va a ayudar mucho en la reactivación de nuestra economía y ayuda también a Canadá y ayuda a Estados Unidos, ayuda a las tres naciones, ayuda a toda la región de Norteamérica. Entonces, ese es el tema principal. Sí, seguramente vamos a platicar sobre otros temas. El presidente Trump, cuando era joven, como yo, jugaba a béisbol, era pitcher, llegó a tirar hasta 80, 85 millas como pitcher. Nada más que yo en ese tiempo le bateaba a los pitchers que tiraban más de 100 millas. No es para presumir. Entonces podemos hablar de béisbol, podemos hablar de muchas cosas, de todo sin confrontación, porque es un encuentro político. Porque la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, la guerra. Entonces es una relación amistosa y de trabajo. Tengo entendido de que están reparando la casa o algo así y ofrecieron pagarnos el hospedaje en un hotel. Yo estoy pensando dónde me voy a quedar porque tengo amigos también allá. También, por ejemplo. Pero ya, poco a poco. En el tema del COVID, habían una versión que les habrían pedido que se hicieran algunas pruebas, su staff más cercano. ¿Usted esto es real o no? La Casa Blanca no ha solicitado esta prueba para... Creo que está en el protocolo y vamos a cumplir todos los protocolos como
Sí se la va a hacer la prueba. Lo tenemos que hacer. Si hace falta, sí. O sea, sí está en el protocolo y sí se la tendría que hacer, no me queda muy claro. Todavía no sabemos, pero si está en el protocolo, desde luego que sí. O sea, no me niego. Pero no les han comunicado a estas alturas. Todavía Sería ya un se poco está viendo, tarde, ¿no? se está analizando eso. Bueno, Sí. Pero todo, sin ningún problema. O sea, no tenemos nada que ocultar. Y vamos también con la frente en alto. Como representante de un gran pueblo y de un gran país. Presidente, buenos días. Alberto Martínez Espinosa, corresponsal de Jaime Farías Informa desde Cancún, Frecuencia CAT, y desde mi canal de YouTube es Ahora AM. Fíjese que hay una polémica en Quintana Roo por declaraciones de algunos hoteleros que indican que el acceso a las playas va a ser únicamente para los turistas y es durante esa contingencia sanitaria, ¿no? Y queremos saber qué opina usted sobre este acceso a las playas de Cancún. Bueno, no conozco qué decisión se ha tomado. Le voy a pedir al secretario de Turismo, a Miguel Torruco, que emita un punto de vista, una opinión sobre este caso. Y en el caso de la Secretaría de Salud, porque como son playas federales y es en el caso de la contingencia… Lo mismo que en la opinión del secretario de Turismo se tome en cuenta la recomendación de salud. Okay. Y en una segunda pregunta, presidente, en el caso del Servicio Profesional de Carrera, y usted que comentaba sobre erradicar la corrupción, realmente no ha habido cambios en este Servicio Profesional de Carrera, en los subsistemas. Hay un subsistema que se llama de ingreso y sigue siendo las mismas prácticas desde que se inició este Servicio Profesional de Carrera desde el año 2003 sigue siendo el mismo examen técnico, donde lo elabora el jefe inmediato de la plaza que se va a concursar. Entonces eso siempre se ha dado a que se lo dé a algún interesado de él, ¿no? Del jefe inmediato de la plaza, ¿no? Entonces no ha habido cambios y ahorita ya estamos regresando a esta nueva normalidad y se van a empezar a volver a concursar las plazas que se quedaron pendientes desde que empezó la pandemia. No sé si es buena tu recomendación y le vamos a pedir a Irmeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, sí, que revise estos procedimientos. Que nos pueda explicar, a lo mejor que sí, en esta nueva etapa de la cuarta transformación, si va a haber realmente una transformación al respecto, ¿no? Sí, tiene que haber, porque todas esas prácticas de influyentismo, de amiguismo, deben desaparecer y no simular, que eso también es parte del conservadurismo, ¿no? La hipocresía, el hacer exámenes, pero saber ya de antemano quién va a ganar. Eso pasó muchísimo. En todo, hasta en la academia. Hay una plaza de investigador y se hacen exámenes, pero de antemano ya hay un favorito o favorita. Eso en la academia. En el gobierno, lo mismo. En todo es así. Y tiene que profesionalizarse y hacerse con honestidad todo el proceso de selección de los servidores públicos. Entonces, pero sí hay que revisarlo. Muchas gracias. Los dos a ustedes, pero ella primero. Buenos días, presidente, gracias. La primera pregunta es si ya usted también tiene fecha para invitar aquí al director, al responsable de la construcción del corredor del Istmo de Tehuantepec, sobre todo porque se tiene información de que hay ahorita se paró vaya la obra en un tramo en Oaxaca que va de Mogoñé a Nuevo Ubero, porque la gente de la comunidad Mije no está todavía como muy de acuerdo, no está dando su aval, puesto que todavía no saben cuál va a ser el impacto económico, ambiental y pararon ahí esa construcción. Entonces, no sé si ¿ya tiene usted pues alguna fecha que venga precisamente también para darnos un poquito más información acerca de esta obra? Sí, vamos a invitarlos a que vengan y que expongan. Yo no tengo esa información, pero de todas maneras lo voy a revisar. Yo lo que he recomendado y se ha cumplido es que se consulte a las comunidades y se han llevado a cabo consultas y en todos los casos la gente está de acuerdo en la modernización de la vía del ferrocarril del Istmo. En este caso. De todas maneras, lo vamos a revisar y le vamos a pedir al director del programa que lo exponga, que venga aquí, para que se conozca bien. Ok. Y otra pregunta tiene que ver, ¿cuál sería la estrategia en los estados para impulsar el turismo ahora dentro de este contexto de reapertura de actividades, de la reapertura de los hoteles y demás? No sé si hay alguna estrategia que ya se esté planteando, que ya se esté trabajando al respecto. Sí, el secretario de Turismo está trabajando con los gobiernos de los estados para eso
para fomentar el turismo, primero en lo interno, que es muy importante, y cuando se vaya abriendo el mundo al turismo, porque hay países en donde no se permite todavía viajar, tener condiciones para recibir turistas extranjeros. Pero sí hay un plan de la Secretaría de Turismo que se está aplicando. Bien, y la última pregunta, presidente. Hace unos días compartió los aciertos de su gobierno, pero haciendo, digamos, un ejercicio de autorreflexión, de autocrítica. ¿Cuáles serían, digamos, los errores que se han cometido durante su administración? ¿Cuáles serían los retos a 4 años de que termine su gestión? Y ¿cuáles serían, digamos, pues, las promesas de campaña que quizá no se han cumplido a 2 años de distancia de su triunfo electoral? Pero sí, mire, por eso me río, porque tengo tantos críticos que ellos pueden hacer la lista. Además, eso sería una forma de desquitar el sueldo. O sea, a ver, la lista de todos los errores. Pero usted de manera personal, ¿qué retos todavía tiene por cumplir? Yo sí, y también en un ejercicio de lo que autorreflexión. quiero, lo que quiero es profundizar más en el combate a la corrupción, avanzar más rápido, con más intensidad. Me molesta mucho enterarme de casos de corrupción. Todavía, después de 19 meses, estoy encontrando corrupción. Es que estaba podrido el régimen por completo. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Que hicieron su agosto los que vendían facturas falsas. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Que se mantenía hasta hace unos días el contrabando de diésel. ¿Qué quieren que les diga nuevo? Lo de ayer. ¿Qué quieren que les comente nuevo? Que muchos de estos expertos en medios de comunicación, formadores de opinión, pagaban impuestos con facturas falsas. Tengo mucho trabajo. Es limpiar y limpiar y limpiar y limpiar. Pero no hay otra opción, otro camino. Tenemos que erradicar la corrupción. Tenemos que purificar la vida pública. Solo así se va a lograr el renacimiento de México. Entonces me dices que me falta eso. Por eso me puse de plazo el 1 de diciembre, que ya para entonces ya van a quedar sentadas las bases para la transformación. ¿Y promesa de campaña que se haya quedado en el tintero? Muy poco. De los 100 compromisos que hice cuando tomé posesión, he cumplido 90. Me faltan muy pocos. Fíjense lo que me pasó, les comento. Viene la crisis y la costumbre era de que se pidiera créditos para rescatar a las empresas, ¿no? Al estilo Fonoproa, como me lo pidieron algunos, o plazos para pagar los impuestos. Entonces, ante la caída posible en la recaudación, la depreciación del peso, la crisis económica, y sin apostar a endeudarnos, me planteo, vamos a reunir todos los recursos que están dispersos en fondos, en fideicomisos, para devolver ese dinero a Hacienda y así aminorar la pérdida de ingresos y poder salir adelante sin endeudarnos. Entonces, elaboramos un decreto para recoger los fondos y se desatan la oposición incluso al interior del mismo gobierno.
porque no todos en el gobierno están pensando en la transformación. No piensan en el pueblo. El individualismo avanzó mucho en el periodo neoliberal. El egoísmo, el no pensar en el prójimo, el no pensar en los demás. Entonces, oposición de todos. Y hablaba yo de los 100 compromisos. Y ahora que estaba escribiendo para mi informe de antier, reviso los 100 compromisos para ver cuántos había cumplido de los 100 compromisos. Y sí, como 90 y los otros están en proceso. Pero uno de esos compromisos, el 37, es precisamente reunir los recursos de fondos y de fideicomisos para evitar el manejo discrecional y transparentar todo el dinero público. Ahí está. Todo lo que estamos haciendo es lo que hemos postulado. Y hay cosas que estamos haciendo que las hemos planteado desde hace años. En combate a la corrupción, desde mis primeros libros. Yo tomé la decisión de salirme del PRI en 1983. Y en 1988 escribí un libro sobre el fraude electoral en Tabasco. Y ahí, en 88, 89, hablo de que voy a continuar la lucha porque la democracia es lo único que puede desterrar o acabar o mantener a raya a la corrupción. Pero desde 89 se llama Tabasco, víctima del fraude electoral. Ahí en ese libro hablo de IDIAD. Fíjense, ¿cuánto es de 89 a la fecha? ...31 años... del columnista del Financiero, que me ataca un día sí y el otro también, porque ahí describo de lo que fue a hacer a Tabasco cuando yo era candidato. Lo mandaron de un periódico a hacer unas crónicas y desde luego a favor del régimen. Entonces, son muchos años. Entonces, ¿qué otra cosa? Pues el que sigamos adelante. Afortunadamente no me he enfermado, eso también es importante. No he padecido de ninguna enfermedad grave. Después de que me dio el infarto estoy bien, tomo mis medicinas y tengo fortaleza. Entonces, pues eso me ha permitido ir hacia adelante y no estoy cansado, estoy entero, al 100%. Y vamos a lograr la transformación de México. Y es un timbre de orgullo transformar al país. Y muchos están ayudando. Imagínense, ¿quién se lo va a perder? Hay veces que pasa el tiempo, siglos, y no sucede nada. Imagínense lo que pasó durante los 3 siglos de dominación colonial. Todo plano. Y ahora nosotros tenemos la dicha enorme de estar en la cresta de una ola de transformación. Lo que vamos a poder contar es un momento estelar en la historia de México. Y ser protagonista de este cambio en el que participamos millones de mexicanos, porque yo
no sería nada. Ya me hubiesen destruido políticamente hablando, si no contara yo con el apoyo de millones de mexicanos. Ese es un movimiento de todos, la victoria fue de todos. Hay muchos que empezaron esta lucha, que se nos adelantaron, que fueron precursores, muchos que todavía viven, que lucharon desde antes que nosotros. Algunos no imaginaron de que íbamos a lograr esta transformación. Era de cuando se triunfó, pellízcame para ver si es cierto. Vean nada más lo que ha pasado en los últimos meses, los cambios. ¿Cuándo se habían visto tantas cosas? Entonces somos, en ese sentido, afortunados. Entonces, por eso, adelante. Y es normal que exista oposición, es parte de la democracia. Además, siempre ha existido el conservadurismo. Y siempre cuando hay una transformación, pues hay un movimiento opositor, hay una reacción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Me da mucho gusto que los de la oposición sean minoría. No es que yo esté menospreciándolos, pero es una oposición que está de la clase media hacia arriba, hacia la cúspide de la pirámide poblacional. El pueblo, en su inmensa mayoría, me refiero al pueblo de abajo, no está oponiéndose al gobierno. Es un caso interesantísimo, porque si es una oposición que se manifiesta en vehículos, ¿cuándo se había visto eso en México? Porque en Chile la oposición conservadora salía a las calles con cacerolas, pero acá es en carro. Creo que no es tan original. Lo está haciendo la ultraderecha en España y en otros lugares. Habría que investigar de dónde salió eso de las manifestaciones en coches. Pero tienen todo su derecho de hacerlo. ¿Qué tal, presidente? Buenos días, Carlos Calzada, de Educación. La primera pregunta sería, se dio a conocer que Canadá ya rebasó a México como principal socio comercial de los Estados Unidos. ¿Esto qué repercusiones tiene en el marco de la entrada precisamente de este acuerdo comercial? Y la segunda pregunta sería que la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estimó que se podrían cerrar hasta 500,000 empresas en México a raíz de la pandemia de COVID-19. Me gustaría saber su apreciación acerca de estas declaraciones de la CEPAL. Gracias. Pues esto de la CEPAL no dejan de tener, aunque son progresistas, no dejan de tener algo de influencia del Fondo Monetario Internacional. Nos embarga también el pesimismo a los de la CEPAL, con todo respeto. Nosotros vemos las cosas con optimismo y hay motivos para demostrar que ya tocamos fondo y que ya inició la recuperación de nuestra economía. Lo dije en el informe. Mencioné 3 datos que creo que son válidos. Uno, que en este semestre aumentaron las ventas de las tiendas de autoservicio en 8% en términos reales. Vendieron 50,000 millones de pesos más que lo que vendieron en el semestre del año pasado, a pesar de la pandemia. Otro dato importante es cómo ha ido disminuyendo la pérdida de empleos de acuerdo a los inscritos en el Seguro Social. En abril, lamentablemente, se perdieron 555,000 empleos. En mayo, 345,000. Y ya en junio
82,000. Esto indica de que ya pasó lo peor. Y el tercer dato, que es muy bueno, es el de las remesas. El peor mes, en términos económicos, considero que fue abril. Y en mayo aumentaron las remesas en 18% con relación a abril. Entonces, esos tres datos indican de que ya tocamos fondo. Lo mismo en el caso de la depreciación del peso. Llegó a estar a más de 25 pesos por dólar. Ayer ya 22.60. Y espero que baje, es decir, que se aprecie del peso. Entonces, ahí vamos. Eso es por lo que señala la CEPAL. Nuestro pueblo es muy luchón, es muy trabajador, el pueblo de México. Es de los pueblos más trabajadores del mundo. Es un pueblo extraordinario. Por eso hemos resistido todas las calamidades. Y por eso estoy optimista. Y vamos a salir adelante. La otra pregunta. Sobre que Canadá rebasó a México como principal socio comercial de los Estados Unidos. Sí, pero es transitorio. Es por esta pandemia que se cerraron plantas en México. Sobre todo, nosotros tenemos pues una relación con Estados Unidos muy integrada a la industria de la maquiladora y en especial a la industria automotriz, a la industria de autopartes, y todo se paró. Entonces, eso es lo que llevó a que nos desplazara Canadá en la relación con Estados Unidos. Pero todavía viene la recuperación, y con el tratado no solo se va a mejorar México, se va a mejorar también la situación en Canadá y en Estados Unidos, porque es la integración económica de una región del mundo muy importante. Es una estrategia para fortalecernos mutuamente. Entonces, ese es el motivo del viaje. Hay elementos nuevos en el tratado, dos, por ejemplo, importantísimos. Primero, el que haya más componentes de nuestros países en todo lo que se produzca, que los insumos que se utilicen para la fabricación de mercancías sean producidos en los tres países. O sea, que sea más alto el componente de insumos que se requieren en la elaboración de todas las mercancías de exportación. Eso es muy importante. Y lo otro, la cuestión laboral. El que no haya desventajas en cuanto a salarios, en cuanto a condiciones laborales, que se busque igualar, hacer uniforme, aunque sea en un proceso, la situación laboral de México con la de Estados Unidos y de Canadá, por las diferencias tan marcadas que existen entre lo que gana un obrero de la industria automotriz en México y lo que gana un obrero de la industria automotriz en Estados Unidos o en Canadá. Llega a ser hasta 8 o 10 veces más. Entonces, eso ya está en el nuevo tratado. Y ya por último, presidente, quisiera saber si a raíz de los hechos en Irapuato el gobernador de esa entidad se ha comunicado con usted, y si es así, si llegaron a algún acuerdo o algún... Hay comunicación con la secretaria de Gobernación y tiene instrucciones de mantener la coordinación y el apoyo con las autoridades locales, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo. Gracias,
presidente. Daniela Escobar, corresponsal de Tiempo.tv. Precisamente sobre el tema de que Canadá se convierte en el principal socio comercial de Estados Unidos, se mencionaba, como usted bien decía, el tema de que es una situación por lo de la pandemia, justo también por la situación que se está viviendo en la frontera entre México y Estados Unidos, por este cierre solamente de actividades esenciales. Y precisamente en la frontera norte de México se acaba de dar a conocer que de nuevo están pensando otra vez en cerrar, en restringir lo más que se pueda el tema del tránsito por el asunto de los contagios en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos. Preguntarle qué información tiene al respecto y sobre todo cuál es la evaluación que están haciendo de las pérdidas que se puedan tener en torno a este intercambio comercial que se tiene entre México y Estados Unidos justo en la entrada en vigor del TEMEC. Bueno, ya está descontado de que van a recuperarse las actividades productivas y la exportación de manera gradual, siguiendo siempre los protocolos de salud. Eso lo dijimos desde hace un mes que se abrió la actividad productiva en empresas de la industria automotriz, que son empresas que están ubicadas en el norte, ¿sí? Muchas empresas de autopartes que forman parte de las cadenas productivas que nos vinculan a Estados Unidos o a Canadá. Entonces se abrieron, se están llevando a cabo protocolos de salud y también se dijo que si había rebrotes y no se cumplía con las medidas sanitarias, se tenía que dar marcha atrás y cuidar a la población y cuidar a los trabajadores. Y es lo que se está haciendo. En el caso de Sonora y en el caso de Tamaulipas, se tomaron medidas para que se cumpla lo que está pactado acerca de solo permitir el tránsito en actividades esenciales. Eso es un acuerdo que tenemos con el gobierno de Estados Unidos. Se mantiene el mismo acuerdo, es decir, no varía. Lo que se está haciendo es ahora por parte de el gobierno Sonora, que lo solicitó y está totalmente de acuerdo la Secretaría de Relaciones Exteriores, y lo mismo creo en el caso de Tamaulipas, es cuidar la frontera para que se cumplan las normas establecidas, pero no son cambios en lo que se pactó. Se hablaba de filtros, entonces no se van a agregar medidas a las que ya hay. Pues para cumplir de que el tránsito se dé solo en el caso de actividades esenciales. O sea, ¿no se estaba cumpliendo? En algunos casos no. O sea, y se va a hacer más estricto en eso. Y en segundo lugar, ahora que pues va a Estados Unidos, si bien ya se lo preguntaban, pero preguntarle si no considera, sobre todo con la situación que se está dando en torno a la seguridad en el país, si no consideran que es tiempo de hablar, ahora que tendrá la oportunidad de estar con el presidente Donald Trump, de hablar del tema del tráfico de armas. Sí, hay muchos temas. Imagínense que yo le pregunte al presidente Trump o que le solicite que nos ayude para saber todo lo que pasó en el operativo de Rápido y Furioso. Hay muchos temas. ¿Cómo fue que permitieron en ese tiempo la entrada de armas? Además, sin darlo a conocer. ¿Cómo lo permitió el gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo lo permitió el gobierno de México? Temas hay muchos, pero nos vamos a enfocar en el orden del día. El tema básico es el de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, porque nos ayuda a las tres naciones por la recesión económica mundial. Tenemos que pensar en la reactivación de la economía y es en esta región del mundo en donde después de la pandemia o en los tiempos de la pandemia está entrando en vigor un tratado para impulsar la actividad económica y el comercio y desde luego la creación de empleos. Nada más, imaginen, con todo respeto, porque siempre las comparaciones son odiosas, pero imagínense, ¿qué va a hacer la Unión Europea para la reactivación económica? Y piensen, ¿qué va a hacer América del Norte? ¿Qué está haciendo Canadá, Estados Unidos y México? Ya hay un plan. Entonces, es un hecho muy importante y desde luego que genera polémica, pero pues yo tengo que hacer lo que le conviene a México
y lo que consideramos nos conviene a los mexicanos. Justo, bueno, lo que le preguntaba el tema de armas para evitar que se sigan dando ese tipo de ataques. Sí, claro que sí, pero son muchos temas. Pero estamos centrando la visita en lo del tratado, que lo consideramos muy importante, como también otros temas. Pero voy básicamente por lo del tratado. A ver, allá atrás. Sí, buenos días, señor presidente. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez. Usted ha mencionado de forma recurrente este asunto de la lucha contra la corrupción y, bueno, una base pues es la transparencia, la rendición de cuentas. Sin embargo, aquí lo que observo y le quiero preguntar es este tema de un ataque constante al Instituto Nacional de Acceso a la Información, que es producto de una negociación, de una deliberación política de muchos años, y que se creó junto con la Ley Nacional de Transparencia. Entonces, en lo que acaba usted de mencionar de que el instituto cerró el acceso para el asunto de Odebrecht, la base es la Fiscalía. La Fiscalía General de la República fue la que argumentó que era un asunto de seguridad nacional y que por lo tanto no podía darse a conocer esa información. Luego entonces el instituto calificó esa reserva que puso la Fiscalía y fue que se cerró, pero no fue un asunto del instituto. Y en el mismo sentido también de transparencia, que es un elemento fundamental para la democracia y para la lucha contra la corrupción, está el Sistema Nacional de Anticorrupción, que está articulando las distintas instituciones, la Auditoría Superior de la Federación, los tribunales, en fin, la idea es que se articule para que pueda haber un mejor control una mejor lucha anticorrupción y yo creo que esas son situaciones que deben de salirse adelante más que estar pensando en desmantelar instituciones. Muchas gracias. Pues yo discrepo de tu punto de vista, de luego lo respeto. Yo pienso que todas estas instituciones se crearon como parapeto para simular de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia, y fue precisamente en el tiempo en que se crearon estas instituciones, en que hubo más corrupción. Y nunca los encargados de estas instituciones hicieron denuncias públicas. Porque, entre otras cosas, se creaban estas instituciones y los funcionarios eran bien atendidos, bien tratados, con sueldos elevadísimos. No era gente con convicciones, con principios, gente honesta, sino cuidaban el cargo, se alineaban. Entonces, vamos a aceptar, como dicen los abogados, aceptando sin conceder, de que la Procuraduría dice, se mantiene en reserva este asunto de Odebrecht. Eso le notifica al Instituto de la Transparencia. Y el Instituto de la Transparencia lo acata, lo avala. ¿Para qué sirve? Entonces, pero hay una ley atrás que es la Ley de Transparencia. Sí. Entonces, quien no está cumpliendo la Ley de Transparencia es la Procuraduría en este caso. Pues entonces eso lo debió de plantear el instituto. Exactamente, el instituto es el garante de que se cumpla la Ley de Transparencia. Pero entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Desaparecer ese garante? No, ¿Esa es la propuesta? ¿O que funcione de mejor forma? Que funcione de mejor forma o que las instancias que ya existían se mantengan, la Fiscalía, ¿sí? Y que los ciudadanos tengan mecanismos para presentar denuncias, para solicitar información, pero no aparatos. ¿Cuánto nos cuesta? 1,000 millones de pesos mantener ese aparato para simular. Me duele. ¿Cómo? 1,000 millones de pesos para no hacer nada. El caso más dramático, trágico, era el del Instituto Anticorrupción. ¿Cómo surge todo esto? Pues el conservadurismo, son las modas que fueron creando. ¿Quién impulsaba todo esto? Los periódicos conservadores. Reforma era uno de los principales impulsadores de esto. Déjame terminar porque es muy interesante. Echan a andar con la llamada sociedad civil, entre comillas, lo que antes se llamaba pueblo, que se apropiaron la representación de todo el pueblo, la llamada sociedad civil.
echan a andar todas estas medidas de simulación, porque no tocaban a los de arriba, a sus patrocinadores. Esos seguían sin pagar impuestos, esos seguían saqueando a sus anchas, en contubernio con las altas autoridades. A Salinas de Gortari no lo tocaban, al contrario, le aplaudían. A Zedillo lo mismo, a todos. No se dejaron la deuda del Fobaproa y nadie cuestionó nada en los medios. Tenían control casi absoluto de los medios de comunicación. Pero bueno, el absurdo, empiezan a promover esto nuevo, el Instituto Anticorrupción, y resulta que la corrupción no era delito grave. ¿Cómo tienes un instituto anticorrupción si no vas a poder meter a la cárcel a los corruptos? Porque van a tener la posibilidad de salir bajo fianza. ¿Por qué antes de echar a andar toda esta estrategia, toda esta simulación faramaya, no modificaron la Constitución? ¿Cómo fue que se quitó de que la corrupción podía ser delito grave? ¿Cuándo? En la época de Salinas, 1994. ¿Fue casualidad el quitarlo del Código Penal? ¿O fue deliberado? Yo sostengo que fue deliberado. ¿Quiénes eran los abogados que manejaban el legislativo? Todos los representantes de los grupos de intereses creados en el país. ¿Quiénes son los abogados más ricos del mundo? Los abogados mexicanos. Me refiero a la élite de los abogados. Hay unos abogados que están inmensamente ricos y no por su talento, sino por sus agarraderas, por su influyentismo, por su manejo político. Llegaron a tener hasta cargos. Hablando de transparencia, imagínense lo importante que sería que nos dijeran cuánto tienen estos abogados. Todos los que estuvieron en el gobierno durante el periodo neoliberal y que al mismo tiempo litigaban en favor de las grandes corporaciones en los asuntos más lucrativos. Entonces, yo no voy a desaparecer esas instituciones porque tengo que optar. La política es también eso, optar entre inconvenientes, priorizar. Tengo 50 asuntos, hay 1000, pero puedo con 50, que son los que considero básicos, centrales, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, estoy atendiendo lo que considero básico, fundamental. Entonces, eso de que exista la transparencia, pues sí, ya sabemos que es igual a la nada. Es lamentable, muy lamentable, que se destinen recursos a eso, porque no hay resultados, no hay beneficios. Pero no me voy a meter a estar desgastándome con esas cosas. Ahí están, pero les debería dar vergüenza y ellos mismos decir vamos a llevar a cabo nosotros una reforma aquí, vamos a ajustar nuestra estructura, que no le cueste al pueblo 1,000 millones, vamos a reducir el costo a la mitad. ¿Por qué? Son otras circunstancias, porque hay crisis económica, pero no, se amparan. Cuando se planteó que nadie ganara más que el presidente, se ampararon muchos de estos organismos autónomos. Y se decía antes, es que si no se les paga bien, se van a corromper. No, es que el que gana más de la cuenta ya tiene el virus
de la corrupción. A ver, entonces, para cerrar Ya está tocado. el planteamiento, como lo estoy entendiendo, sería la Constitución ampara el derecho de los mexicanos a saber, a conocer. Ese derecho es constitucional y para eso hay una ley de transparencia. La ley de transparencia le da obligaciones al gobierno federal a que cumpla, a que transparente su información. Ahora, cuando el gobierno federal falla, cuando el ciudadano le pide al gobierno federal una información que no se la da, la opción que tiene el ciudadano es recurrir al INAI. Lo que usted está planteando entonces, si lo estoy interpretando bien, es que el INAI tenga una actitud y un trabajo más propositivo hacia quien se le debe, que es al ciudadano. Claro, y que denuncie, sí, que es lo de derechos humanos. ¿Qué hacían? La Gran Comisión de Derechos Humanos. Había tortura, secuestros, desaparecían a personas. ¿Y qué hacía Derechos Humanos? Una recomendación. ¿Cuándo salió el presidente de Derechos Humanos a decir, lo de Ayotzinapa es una farsa? Fabricaron lo de Ayotzinapa. Eso no es lo que sucedió. Y ahí se mantuvo todo el aparato administrativo con cargo al erario, mantenido por el pueblo. O sea, porque es el colmo, además de que humillan al pueblo, de que agreden al pueblo, el pueblo les paga, los mantiene. Nosotros los servidores públicos somos trabajadores al servicio del pueblo, que es el que nos paga. Entonces es el colmo tener esas instituciones que simulan nada más para colocar ahí a los allegados, a los amigos, a los camaradas, a los que pertenecen a nuestros partidos. Se llenaron con el famoso cambio del 2000, se llenaron las instituciones, crearon nuevas direcciones, las llamadas direcciones adjuntas. Y a ver, tú estudiaste con mi hijo, con mi sobrina, estuvimos en la misma escuela, estuvimos en la misma universidad. Vamos, todos al gobierno, sin mística, sin principios, sin ideales. Ahora estamos buscando pues que el gobierno esté al servicio de los ciudadanos, pero no es quitar la función. Por ejemplo, Instituto para atender a adultos mayores, Instituto para atender a personas con discapacidad, Instituto para la nueva escuela mexicana, institutos. Bueno, ¿y para qué están las instituciones? Por ejemplo, en el caso adulto mayor, ¿qué no es mejor entregarle a cada adulto mayor su pensión que tener el aparato sin entregarle nada a los adultos mayores? ¿Que el Instituto para la Discapacidad? Pues ¿qué no es mejor entregarle directo a los discapacitados? ¿Qué no es mejor entregar directo a las becas? ¿Para qué el aparato? Y todos los aparatos. Es que un día nos vamos a dedicar a eso, a dar a conocer cuántos organismos existen, porque todos tienen el mismo organigrama. Es dirección general o coordinación general, direcciones específicas, direcciones de áreas, jefes de departamento. ¿Y qué hacen? Entonces, el gobierno estaba ensimismado. El presupuesto era para el mismo gobierno. Entonces, lo que estamos buscando ahora es que el presupuesto le llegue a la gente. Les decía yo, en 6 meses, en términos generales, vendieron las tiendas de autoservicio. Estamos hablando de Soriana, Chedraui, Walmart, Oxxo, como 500,000 millones de pesos en 6 meses. Estamos como 85,000 millones por mes. El consumo, la mayor parte de la gente consume en esas tiendas. Vamos a hablar de 100,000 millones
de consumo, de productos. En la mayoría de los casos son productos básicos, porque no hay para consumir otro tipo de productos, desgraciadamente, o es menor el porcentaje. Pero 100.000 millones al mes, el consumo nacional en estas tiendas. Si nosotros inyectamos 100.000 millones abajo, directo, estamos ayudando mucho a eso. Ahora, súmenle lo de las remesas, que va también abajo. Entonces, ¿por qué no podemos destinar más? Porque nos cuesta mucho todavía el aparato burocrático. ¿Cuánto liberamos del presupuesto? Y eso que se están destinando recursos como nunca, de manera directa, 750.000 millones este año. Entonces quisiera yo más. ¿Y de dónde sale o de dónde podría salir? ¿De aumentar impuestos? No. ¿De endeudar al país? No. ¿De apretarnos el cinturón con la austeridad republicana y ajustar el aparato burocrático? Sí. Además, dentro de eso, cuidar no despedir a los trabajadores. Porque lo otro que hacían era que hablaban de ajustes y siempre le pegaban abajo. Arriba seguían los excesos, sueldos elevadísimos y toda la parafernalia del poder. Entonces, la mecánica nuestra va en otro sentido. No es dejar sin protección a la gente, no es que no haya transparencia. Fíjense lo que hacemos aquí. Garantizamos el derecho a la información todos los días. ¿Cuántas cosas transparentamos? Y no solo lo que yo informo, lo que ustedes dicen, preguntan, exponen libremente. Entonces, vamos hacia adelante. Les propongo que Gracias. Nos vamos a ver el lunes. Sí, en el caso del gobernador de Jalisco, no sabía yo lo de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, pero aplica igual. Hoy di instrucciones en el Gabinete de Seguridad de que se establezca comunicación con el gobernador de Jalisco y que, de acuerdo a lo que él considere, nosotros ayudemos en su seguridad, que nosotros podamos contribuir para su protección, que cuente con nosotros. Y lo mismo en el caso de la presidenta, que no lo sabía, pero tiene la instrucción el secretario de Seguridad Pública. ¿Cuál considera que es el mensaje para su gobierno y por qué en este momento? Pues es que se están afectando intereses creados, hay cambios, hay transformación y hay algunos que se sienten afectados. Pero esto es normal cuando hay una transformación y está muy claro, no pactamos con la delincuencia, ni con la delincuencia común, ni con la delincuencia organizada, ni con la delincuencia de cuello blanco. Y tampoco hacemos acuerdos en lo oscurito con el gobierno de Estados Unidos y con sus agencias. Y otra cosa que también es muy importante, no protegemos a unos para perseguir a otros. Es la aplicación de la ley con el principio liberal de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Nada de que vamos a hacer acuerdos con un grupo para perseguir a otros o para apaciguar una región. No. Hay una línea, una frontera, una raya divisoria, autoridad y delincuencia. El funcionario que se involucre en actos delictivos es denunciado y sancionado. Lo de ayer fue muy importante y esto tiene que seguirse llevando a cabo. No se avanzaba porque había contubernio.
mandaban los de las bandas, cooptaban, compraban autoridades. Y además, como se daba el mal ejemplo desde arriba, lo que imperaba era la corrupción en todos los casos. Por eso ahora pues hay reacciones de todo tipo, pero vamos a resistir, ni un paso atrás. ¿Se está avanzando en el caso Ayotzinapa? Sí, bastante, bastante. Y es un compromiso que tenemos de esclarecerlo, de que se conozca todo lo que sucedió. Y la Fiscalía está haciendo muy buen trabajo y se cuenta con el apoyo también del Poder Judicial. Estamos trabajando de manera coordinada. Somos poderes autónomos, independientes, pero hay casos que requieren de la unidad de todos los componentes del Estado, cuando hay una razón de Estado. El caso de Ayotzinapa amerita el que todos participemos, porque fue un agravio mayor. Por eso todos reaccionamos ante la situación esta del juzgado. Imagínense la afrenta, el atrevimiento de liberar a un presunto responsable después de que el fiscal general hace la denuncia. ¿A qué nivel, a qué grado de descomposición se ha llegado? Entonces, pues tenemos que ir hacia adelante y muchas gracias por el apoyo, por el respaldo de muchos y de ustedes también. De corrupción, donde se ve envuelto el hermano de precisamente de Zoé Robledo, el director del IMSS. Si te parece, el lunes lo tratamos. Contigo empezamos, el lunes. ¿Algún grupo criminal? ¿Mande? Usted comentaba esto de los pactos, que no va a haber pacto. ¿Ha habido algún ofrecimiento de algún grupo criminal? No, porque no. Es que el frío sabe dónde se arrima. Bueno.